Y entrados ya en materia, es importante que hablemos de algo que surge el día de hoy. Ya llevan varios días cuestionando al presidente Andrés Manuel López Obrador por Félix Salgado Macedonio. El presidente no es el presidente ya de Morena, es el presidente de todos los mexicanos, pero indudablemente la opinión del presidente sienta un precedente con lo que dicen y hacen muchas personas ajenas y propias al partido Morena en este país. Marca la agenda, marca todo. Entonces, yo entiendo que quieran la opinión del presidente en un asunto, pero también yo sí veo tintes electorales en esto y lo he dicho muchas veces. Quiero de antemano recordarles que no solamente hablamos de una presunta violación, hablamos de 5. Este es un tema. Y no son presuntas que digan, ay, es que me contaron. No, son 5 que ya hicieron denuncia. O sea, son 5 denunciantes. Nos estamos dejando llevar mucho por Basilia N., ¿no? Que es el caso más sonado porque es el más mediático. Es hasta este momento la única que ha hablado públicamente con los medios, Basilia N., ¿no? Y con varios medios es Basilia. Pero hay otras 4. Y de hecho el caso de Basilia es el que ya, a mi parecer, no tiene tanta certeza jurídica porque es el que habría ocurrido hace 22 años. Entonces, ese es el caso más mediático y es el que menos resolución jurídica podría tener. Pero hay otros 4 casos. Y con todos estos 4 casos, Morena postula a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero. ¿Por qué lo hace? Y se los digo porque hemos ido a Acapulco, hemos ido a Guerrero, porque la gente pide a Félix Salgado Macedonio. Creo que es el único caso, el único caso en donde votarían por Félix en vez de votar por Morena, ¿no? Algo que podríamos ver distinto en otras entidades. Y esto nos lleva mucho al debate, nos lleva mucho al análisis de los hechos y abrir la mente porque esto tiene diferentes aristas. Claro que existe una política, claro que existe una política electoral, pero ¿en dónde está el meollo del asunto y quién lo tiene que resolver? Ahí está el tema. Y dicho eso, quiero que primero, antes de entrar con nuestra invitada, escuchemos lo que dijo el presidente en la mañanera. Pocas veces saben que retomo algo que ocurre en la mañanera, pero es lo que siente el precedente a lo que vamos a debatir hoy, lo que vamos a platicar y lo que justamente buscamos concientizar, que al final es un tema que también tiene que ver con las víctimas, pero que en este caso, de no ser por qué no estuviéramos en elecciones, casi les podría asegurar que no se lo hubieran llevado al presidente en la mañanera. Vamos a ver y escuchar, y ya saben que aquí opiniones hay para dar y regalar. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, o sea, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado? Pues eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ya chole. Y yo le agradezco mucho a la diputada Lorena Villavicencio que esté con nosotros porque en la mañana estuvo en un foro, no estuvo participando en este debate que surgen varios puntos importantes que creo que vale mucho la pena discutir. Así que, diputada, yo le agradezco que esté con nosotros a estas altas horas de la noche. Pues muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto estar contigo. Pues, diputada, a ver, primero quisiera que me ayudara. ¿Cuál es su percepción del caso, ¿no? Del caso Morena, Félix Salgado Macedonio, la postura hacia el presidente? ¿Cuál es su postura también como mujer? Bueno, yo creo que siempre cuando se trata de temas de violaciones o agresiones tan graves a las mujeres, creo que debemos de ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque como muy bien lo dijiste tú al principio, lo que diga el presidente, pues se puede traducir de muchas maneras y siempre hay personas que adoptan esta decisión o este comentario del presidente, lo distorsionan y eso puede ser motivo incluso
de alguna agresión para las propias o la propia denunciante o las denunciantes. Entonces, yo sí creo que debemos ser muy cuidadosos siempre en el lenguaje con las víctimas. No debemos de tampoco desestimar a las mujeres, tú lo dijiste muy bien, no estamos hablando de dichos, estamos hablando de mujeres que se atrevieron a presentar una denuncia en este país, que llegar al Ministerio Público no es nada sencillo, porque tienes además ministerios públicos que a veces no tienen la sensibilidad, la empatía, la perspectiva de género, como se dice comúnmente, y hacen unas preguntas a las mujeres violadas impresionantes. A mí me tocó en algún momento incluso apoyar a dos mujeres, a una mamá con dos niñas, bueno, de 15 años, que habían sido violadas, una amiguita y su hija, y el trato que les dieron fue terrible. Entonces, yo sí puedo entender claramente que es muy difícil acudir a un ministerio público, y más cuando ya estás siendo también estigmatizada socialmente, como es este caso, porque se trata de un candidato querido, que bueno, me parece que el ser querido no está puesto a discusión, pero aquí el tema no es si es querido o no, si es popular o no. El asunto es si se le aplica la ley en los mismos términos que al resto de los ciudadanos. O sea, no queremos seguir teniendo personajes intocables en este país, porque justamente por eso se genera la impunidad, porque no se aplica la ley a todos por igual, y eso es justamente lo que estamos exigiendo algunas diputadas de Morena, de que no haya privilegios en la exigencia de la aplicación de la ley, en la exigencia del acceso a la justicia, cuando tenemos un país donde se criminaliza, y bueno, hay un promedio de 10 mujeres asesinadas al día, 45 mujeres violadas al día, y bueno, es un contexto de mucha violencia contra las mujeres, y esto nos obliga a todos los que tenemos una función pública, a ser muy cuidadosos, muy empáticos y siempre respetar un principio fundamental, que es el respeto a los derechos humanos y el respeto a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Ahora, diputada, usted, tengo entendido, y corríjame si me equivoco, es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la de Justicia, particularmente en el Senado. Ahora, aquí lo que a mí me preocupa, digo, en la Cámara de Diputados. Exactamente. A mí lo que me preocupa en este caso, que es algo que hemos visto, es el actuar de las autoridades encargadas de darle justicia a las víctimas. Porque más allá antes del tema político están las víctimas, desde mi perspectiva, ¿no? Antes de que si va a ser gobernador, no va a ser gobernador, si es senador o no será senador, etcétera, están las víctimas. Son denuncias, tengo entendido 5, que no son nuevas, ¿no? Han sido varias en diferentes años, unas mucho más recientes que otras, y en estas 5 denuncias no he visto el actuar de la Fiscalía y no he visto que se presione a las autoridades competentes para resolver los casos. Entonces, mi pregunta aquí simplemente es, ¿qué pasa con las autoridades en Guerrero? ¿Qué pasa con la Fiscalía en Guerrero, particularmente en estos casos? Bueno, tienen una responsabilidad por omisiones, por negar el acceso a la justicia a todas estas mujeres que presentaron sus denuncias previamente. Esto es muy importante, que lo que dijiste. Estas denuncias se presentaron en diferentes momentos previo a la definición de esta candidatura al interior de Morena. Este dato es muy importante porque nos está mostrando que en este país hay un problema serio con el sistema de justicia, que no está atendiendo las denuncias, las pocas denuncias, no las atiende, no hace las investigaciones correspondientes, o en el caso de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde hay una declaración gravísima de un exfiscal donde dice, es que ya estaba yo haciendo el conocimiento del juez, solicitando el auto de formal prisión, y en una de las denuncias que hicieron contra el candidato de Guerrero, y el gobernador le habló por teléfono para decirle que frenara la investigación. Entonces aquí estamos hablando de ya negación de la justicia y una responsabilidad no solo del fiscal, sino del propio gobernador. El fiscal es una entidad autónoma, o sea, tiene que tomar sus decisiones por sí mismo, no puede recibir línea ni consignas, y el gobernador tampoco, es una obstrucción clara de la justicia. Y sí hemos exigido que este asunto se lleve a los tribunales. Ellos son los que tienen la competencia para resolver si es culpable o es inocente, y a partir de ahí que
se resuelve el asunto. Pues esto implica, sí implica, lo siento, negar el registro, porque no puedes tú darle el aval a una persona que tiene estas 5 denuncias que son muy graves, estamos hablando de violaciones, y no ha habido ni siquiera una declaración clara de parte del candidato donde niegue los hechos, y la verdad es que hay otros elementos que se están valorando y que están saliendo a la luz pública que de alguna manera está fortaleciendo los dichos de las propias víctimas, pero además esto, insisto, no es para que lo juzgue la opinión pública. Ese es un asunto de justicia que tiene que ir a los ministerios públicos y decir una cosa del tema del presidente. El presidente no es el responsable de aplicar la ley en este país. Los responsables son los fiscales y los jueces. El problema que tenemos serio en este país es la impunidad, porque no se respeta la ley y porque quienes tienen la obligación de hacerla valer no lo están haciendo. Entonces, yo creo que sí deberíamos valorar la pertinencia de sostener una candidatura, aunque sea muy popular, cuando tenemos un país donde hay niveles de violencia grave contra las mujeres y además una exigencia legítima de las mujeres porque se garantice la justicia y se lleve el asunto a los tribunales para que se determine lo que corresponda y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Eso es que ya no puede ser que yo crea que porque tengo un cargo público puedo hacer lo que me dé la gana con una mujer, que le puedo violar sus derechos, y un partido político pues que está en el gobierno tiene que dar una muestra clara del tipo de sociedad que queremos construir, del tipo de valores que estamos promoviendo, y algo que a mí sí como dices tú, a mí sí me enchila. Me enchila porque hemos trabajado las mujeres que estamos en la Cámara de Diputados, somos 241 mujeres, hemos trabajado fuertemente por garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres, la igualdad, hemos establecido la paridad, la violencia política, y también estamos haciendo una revisión a fondo para que funcione el sistema de justicia, y este tipo de decisiones que no son necesarias, que nos podemos ahorrar, se pone en la palestra y eso afecta, aunque no queramos asumirlo, afecta la imagen, la credibilidad de un partido, porque a lo mejor Félix es muy popular en Guerrero y gana, pero vamos a perder en otras entidades, va a haber un costo político porque no hay una posición seria y tajante de garantizar este derecho a la justicia. Morena debería exigir que se continúe el proceso. Morena, esa debería ser la postura. Félix, nadie te está culpando, pero tú tienes que acudir y resolver este asunto jurídico porque hay 5 denuncias de víctimas que tampoco vamos a desestimar su dicho porque nosotros respetamos los derechos humanos de las víctimas. Eso me parece que debería ser lo correcto y ya llegó el momento también de hacerlo correcto. Ese es el verdadero cambio que necesitamos en este país, que se respeten los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? que no nos violenten y en caso de que haya una denuncia, pues que se hagan las investigaciones y se aplique la ley. Ahí justamente está el dilema que yo he tenido toda la vida. El presidente no es el fiscal, el presidente no es el juez, el presidente es el presidente de todos. Ese es el presidente de México, él es el presidente de todos. El único que debería de estar hablando, y suscribo esto, es el presidente, pero de Morena, ¿no? Presionando para hablarlo. El único presidente que aquí debe de hablar del tema es Mario Delgado, y yo tampoco he visto que Mario salga mucho a tocar el tema. Ahora, en cuanto a lo legal, que es el meollo del asunto, es con lo que siempre traemos bronca. Uno de los casos ya prescribió. Entonces hablamos de prescripción del delito de violación. Vemos que una fiscalía se dice autónoma, pero en esa fiscalía hay un ahijado de uno de los, si no estoy mal, es el ahijado de Félix Salgado Macedonio. Está un primo del propio gobernador ahí metido. Y bien mencionó hace un momento que cuando este exfiscal dice que hubo una llamada, la llamada fue del gobernador Héctor Astudillo, porque el esposo de una de las víctimas sería su prima, para que me entiendan, prima política, era familiar. Y por eso pide al fiscal que pare todo, porque iba a haber un escándalo. Vemos que hay una fiscalía que se dice autónoma, pero yo lo dudo bastante. Y hay un tema de desafuero también, porque yo lo he dicho muchas veces. Uh-huh. Supongamos que bajan a Félix Salgado Macedonio en la candidatura. Él regresa a ser senador. Él
ha sido senador 2 años, cuando todavía estas denuncias existían, pero no se hacían tan mediáticas. Y hoy, casualmente, también ocurre el que el Senado de la República aprueba la ampliación de los delitos que habrían solicitado en la Cámara de Diputados para quitar el fuero o lo que vendría siendo también la prisión preventiva oficiosa. En esta prisión preventiva oficiosa se ampliaron los delitos y si nos acordamos, doy este contexto porque creo que es muy importante. La Cámara de Diputados amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y de forma alterna se había aprobado que los servidores públicos podrían ser sometidos a un desafuero, se les podría quitar el fuero por exactamente esos delitos. Entre los delitos que hoy ya aprobó el Senado, exactamente el Senado, está feminicidio y está abuso sexual. Entonces, yo quisiera entender que si este caso se investiga y supongamos que le quitan a Félix Salgado Macedonio la candidatura y regresa como senador, entonces se le quitaría el fuero eventualmente. Pero nada de esto podría ocurrir si el tema jurídico no está estable. O sea, son ahorita denuncias, son investigaciones y no están avanzando. Entonces, diputada, ayúdeme a entender qué tipo de salida le podemos encontrar cuando prescribe el delito de violación. ¿Qué tipo de salida le podemos encontrar cuando solo se hace viral esto, cuando alguien quiere ser gobernador? ¿Y qué tipo de salida jurídica van a tener las víctimas, no solo con un Félix Salgado Macedonio, sino con cualquier otro político o algún servidor público que se le ocurra aprovecharse del cargo para no dar la cara, no responder y no tener una certeza al respecto? ¿Cómo entendemos esto legalmente? A ver, tú lo señalas muy bien, los diputados y los senadores tienen fuero. Esto los protege, digamos, de acudir a la justicia, los protege hasta que se genere un procedimiento de desafuero. Es decir, si la Fiscalía del Estado de Guerrero continúa con la investigación y considera que hay elementos suficientes, como ya se había hecho la investigación con este exfiscal, que estaba en ese momento jurídico, se presentan los elementos ante el juez y se solicita el auto de vinculación a proceso. En ese momento, Félix Salgado Macedonio pierde sus derechos políticos, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución. Esto querría decir en este momento que no podría registrarse como candidato si ahorita estuviera el procedimiento en curso, porque así lo establece la propia Constitución. Ahora bien, para que él tenga que enfrentar a la justicia, le tienen que quitar el fuero constitucional, que es un procedimiento que se genera en el Poder Legislativo. Se elimina el fuero y a partir de ahí se pone a disposición de la autoridad competente para que enfrente el juicio. Eso es lo que ocurriría. Me parece que ya llegó el momento, como tú lo dices muy bien, de que no tengamos ningún tipo de protección quienes tenemos una responsabilidad como representantes populares, porque lamentablemente esta figura que surgió para proteger a los representantes populares del cargo y de posibles calumnias que buscaran afectarlos, en lo que se ha convertido es en un manto de impunidad terrible. Entonces tenemos que eliminar el fuero y que cada quien sea responsable de sus actos y que los enfrente con la justicia en los mismos términos que lo hace cualquier ciudadano. Segundo, tenemos que exigir entonces que se siga el procedimiento en la Fiscalía y si no, también meter una denuncia porque hay un delito que se llama de administración de justicia que es justamente para presentar una denuncia, valga la redundancia, contra el fiscal o los fiscales que no están haciendo bien su labor y no están dándole continuidad a estas investigaciones. Porque tú muy bien lo dijiste, ya prescribió un delito, porque ya pasaron más de 10 años. Sin embargo, hay otros delitos que están vigentes, otras denuncias, perdón, y estas tendrían que ser investigadas ya. O sea, todo el mundo se ha concentrado solamente en el tema de la candidatura, pero también hay un tema muy delicado, que es el tema de la Fiscalía, que no ha asumido su responsabilidad y que debe de pesar una exigencia clara para que asuma su responsabilidad y que hagamos de la vigilancia y de la fiscalización o la vigilancia permanente de las fiscalías algo. Tenemos que montar un observatorio porque en este país hay una impunidad enorme. Entiendo que el 5% de los delitos se presenta la denuncia
y de eso solamente se resuelve el 2%. Entonces estamos hablando de que la mayor parte de los delitos que se cometen en este país no son ni siquiera investigados, bueno, no son denunciados, y segundo, no son investigados y no acaban en una sentencia. Entonces estamos en el peor de los mundos porque no se respeta la ley en este país, y además con el agravante de que tratándose de asuntos de mujeres, siempre lo desestiman. Llega una mujer, ay, pues te violaron y te hacen unas preguntas terribles, hay una victimización terrible ahí, y al final no acaba en una sentencia. Entonces lo que necesitamos es transitar por todas estas vías. Uno, que se revise ya el tema del registro de la candidatura, porque está lastimando seriamente incluso el estatuto y principios y la Constitución, y también nuestra posición ética frente a este tipo de temas. Entonces, que se revise este tema de la candidatura, que se haga la exigencia ante el tribunal, y si el tribunal determina que hay elementos suficientes, que se solicite el desafuero y que enfrente a la justicia Félix Salgado Macedonio, y que paralelamente ya vayamos valorando el tema del fuero, porque no queremos proteger indebidamente a nadie. El presidente ya no tiene ninguna protección, y nosotros sí, como representantes populares. ¿Por qué? ¿Por qué un trato diferenciado al resto de los ciudadanos? Eso creo que es lo que debemos hacer. Ahora, diputada, aquí ayúdeme a entender esto. ¿Por qué hoy, por ejemplo, el delito de violación estamos viendo si prescribe, ¿no? O no prescribe? ¿Cómo hacer que no prescriba un delito de violación? ¿Qué garantías tienen? ¿Cómo hacerlo desde la Cámara de Diputados, que son los que modifican esto? Porque al final, quitemos el caso de Félix Salgado Macedonio. Hay N cantidad de casos que las chicas denuncian o no denunciaron en el momento, o si denunciaron luego dejaron, desistieron por presiones, la familia, el tabú. Bueno, hay circunstancias que ocurren con una víctima de violación, y son casos que hoy ya se han denunciado con mayor frecuencia, pero que antes ni siquiera se denunciaban. Es más, si alguien denuncia a su novio o a su marido de violación, parece que hace hasta un chiste para algunos fiscales y para algunos ministerios públicos, porque existe la obligación o esta idea de que hay que cumplir con la pareja sexualmente. Entonces, diputada, ¿qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados? Yo he visto que se han hecho algunos intentos por modificar este tipo de prescripciones, pero mayormente son los hombres legisladores los que han votado en contra porque atenta contra los derechos humanos. ¿Cómo garantizar, y esta es una pregunta que nos podemos hacer todo el día, cómo garantizar justicia para una víctima, que cuando denuncie tenga justicia, y cómo garantizar que no se tome una falsa denuncia para desprestigiar a alguien? También se puede dar el caso. ¿Cómo equilibrar esta balanza? Bueno, acabas de hacer la pregunta y la gran reflexión desde mi punto de vista. Efectivamente, o sea, sí hay un principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Y bueno, pues es justamente el principio de presunción de inocencia, tiene que ver con el hecho de que pueda haber una difamación que no tenga ningún sustento y que alguien pueda ser afectado en su libertad por este tipo de calumnias. Eso puede ocurrir. Pero normalmente cuando se trata de una violación, pues es muy difícil que coincidan 5 mujeres y que se expongan al escarnio público, porque además se trata de un personaje que tiene mucho más condiciones para defenderse que ellas mismas. Entonces es muy difícil que coincidan 5 mujeres. Por eso digo que este caso es un caso muy peculiar. Pero bueno, hablas tú de la prescripción. La prescripción es un tema que hemos discutido mucho en la Comisión de Justicia. De hecho, hicimos modificaciones para ampliar la prescripción en el caso de delitos sexuales cometidos contra los niños, como la pederastía y otros. Bueno, pues este es uno gravísimo. Y lo que hicimos justamente fue ampliar la prescripción, que era como no recuerdo si eran 10 años, porque evidentemente un niño que puede ser abusado sexualmente, pues no tiene las condiciones para defenderse hasta que ya se convierte en un adulto. Es más, hay estudios que dicen que se pueden tardar hasta 30 años en procesar, digamos, un abuso sexual de los familiares o de quien sea. O sea, es muy doloroso. Entonces, por eso nosotros, en función de esto, tomamos la decisión de ampliar 30 años la prescripción, ampliarla hasta casi los 50 años,
a quienes fueron abusados sexualmente de niños, para que tengan la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente y que no quede en la impunidad estos hechos que son gravísimos en la integridad de un niño y en el desarrollo de su personalidad, o sea, les afecta, los rompe por dentro, es terrible lo que les ocurre, y lo mismo puede ocurrir en una violación. Entonces, estamos valorando presentar justamente en estos días una reforma para que el delito de violación sexual, pues también podamos ampliar la prescripción, justamente para evitar que quede en la impunidad este tipo de temas que son muy graves. Todo el mundo habla de la violación como si fuera algo natural, y la verdad es que hay una afectación profunda que lastima la salud mental de las mujeres. Incluso no es fácil presentar una denuncia después de haber vivido un acto de violación, porque realmente te afecta profundamente, y más tratándose de un hombre público, que en este país lamentablemente siempre hay esta visión de que el hombre público es intocable y de que ¿qué me va a pasar a mí? Me voy a arriesgar. Entonces, por eso también hay que ponderar muy bien el hecho de que una mujer presente una denuncia y asuma el riesgo que implica denunciar a un hombre, una figura pública, como es el caso de Félix Salgado Macedonio y de otros. Yo diría, este asunto no es contra Félix Salgado, es simplemente una exigencia que vamos a hacer a todos los partidos políticos para que entiendan que nuestra exigencia es real, que el respeto a los derechos humanos es nuestra causa fundamental, la que nos suma a todas las mujeres, y que no vamos a permitir agresores ni públicos, ni en cargos públicos, ni en la vida privada. No podemos seguir viviendo en estas condiciones de violencia. Por eso vamos a valorar el tema de la prescripción en el caso de la violencia sexual. También valorar si lo establecemos en el artículo 19 de la Constitución como un delito que amerite prisión preventiva de oficio. Quiero decirte que estos temas son siempre complejos, porque del otro lado está el tema de los derechos humanos. Incluso la prescripción tiene cuando lo hemos discutido, tiene la visión de derechos humanos, es que la prescripción es para limitar y dar certeza jurídica también al imputado, o sea, de que hay un término para que el Estado pueda ejercer su facultad punitiva de castigo. Por eso se establece la prescripción, pero también en estos casos, cuando tenemos un problema tan serio en el sistema de justicia, donde las víctimas pueden quedarse toda su vida exigiendo justicia frente a una fiscalía y no pasa absolutamente nada, pues sí tenemos nosotros que tomar este tipo de medidas que no deberían de ocurrir si se aplicara adecuadamente la ley y en forma pronta y expedita como establece la Constitución. Entonces, estamos en estas reflexiones, estamos generando las propuestas correspondientes porque nos interesa muchísimo que no haya impunidad en este país. También nos interesa que se respeten las garantías procesales de los imputados, como es el caso, y se lo decimos abiertamente a las personas. Félix Salgado Macedonio, si llega a tener formalmente un auto de formal prisión, pues tendría las mismas garantías procesales que establece la propia Constitución y podría presentar sus elementos de prueba, y a partir de ahí se toma ya la decisión por parte del juez. Entonces, pero aquí lo importante es que no dejemos en la impunidad, no otorguemos privilegios a nadie, no desestimemos lo que dicen las víctimas y mejoremos nuestro orden jurídico y exijamos que las autoridades cumplan con sus responsabilidades, como es el caso de las fiscalías, que tienen una función muy importante, que es abrir la puerta para garantizar la justicia en este país. Diputada, tengo entendido que usted solicitó a la CNDH que investigaran los expedientes en la Fiscalía de Guerrero. ¿Qué es lo que pasó con esos reportes que tendrían que haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa con la Comisión Nacional y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que deberían de estar acompañando a las víctimas? ¿Qué hay con esto? Pues mi pregunta es, ¿dónde están? O sea, ¿no se los entregaron? No, ellos tienen la facultad de hacer una investigación de oficio cuando conocen un tema de esta naturaleza, evidentemente. Nosotros hicimos hicimos un punto de acuerdo firmado por varias diputadas de Morena, lo presentamos en la comisión permanente, ni siquiera atendieron el asunto y se terminó la sesión, el periodo de la permanente.
lo presentamos la semana pasada en la comisión, ya al pleno de la Cámara de Diputados para que se dictamine en la Comisión de Justicia, ya fue turnado a la Comisión de Justicia, ya estamos solicitando que se resuelva ese punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos hagan una investigación de qué pasó con todo este procedimiento, por qué no se han hecho las investigaciones correspondientes. O sea, ¿cuál es la responsabilidad incluso de las propias fiscalías, que son los órganos competentes de aplicar la ley en este país? Ya lo hicimos y vamos a presentar las iniciativas de prescripción y vamos a valorar el tema del fuero, no a valorarlo, también la vamos a presentar la reforma constitucional y vamos a avanzar en el tema de justicia. Pero de nada sirve que avancemos nosotros en términos legales si tenemos un órgano jurisdiccional, un sistema de justicia que no está haciendo valer el esfuerzo, el trabajo que nosotros estamos haciendo justamente para evitar que estas cosas se sigan dando todos los días en este país, no solo por personajes públicos, sino incluso por, como ya lo decía, la violencia en casa, que es terrible, que con los propios parientes que violan a las mujeres. Esta cultura de la violación y de la violencia la tenemos que desterrar de nuestras vidas y de la vida pública de este país. Diputada, ya para concluir, ¿qué opina o qué ve, qué analiza de cómo se ha politizado este caso? Hoy ya no es solo un caso que toquen dentro de Morena, no es solamente un caso que se toca a nivel presidencia, es un caso que toca el PRD, PAN, todos ellos y con fines claramente políticos. Eso es indudable. Le brinca mucho a la gente, sobre todo a la audiencia y mucho en redes sociales, que fundadores del PRD estén muy cerca de Basilea N., una de las 5, una de 5 víctimas, que están muy cerca de ella y que prácticamente son asesores y de hecho el marido de Basilea N. hoy actualmente era fundador del PRD. ¿Qué opinión hay de eso, sobre todo en este contexto en donde Morena acepta el lineamiento 3 de 3 del INE, pero no se ha pegado? Que los partidos políticos, todos los demás, todos tienen situaciones, no voy a decir similares, pero hay situaciones, presunciones también de algunos delitos con algunos que hasta son gobernadores. Y hoy todos toman el caso de Félix Salgado Macedonio hasta como una bandera de exigencia para hacer las cosas que ni siquiera ellos hacen. Entonces, ¿cómo entender esto que no sea político y que no se desvíe por el asunto y que al final pues le queremos justicia? A ver, yo lo primero que te diría es que en efecto hay muchos casos de impunidad que se les ha ofrecido a militantes de otros partidos. Está el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que en su momento yo también lo denuncié y fuertemente, y seguiré denunciando a todas estas gentes que aprovechan sus cargos públicos para volverse intocables. Y bueno, pero decirte que tenemos que acostumbrarnos a que si participas en política, si tienes un cargo público, siempre vas a estar bajo el escrutinio de todos los ciudadanos. Estamos ya en una etapa totalmente distinta a las anteriores, por eso tenemos más conocimiento de este tipo de hechos, porque las redes se han convertido también en una manera de hacer transparente y de poner bajo la lupa a todos los políticos. Y la verdad es que quien no quiera estar bajo la lupa, pues que se dedique a otra cosa, porque realmente, pues la opinión pública tiene todo el derecho, los ciudadanos, quienes están en las redes, de conocer cuáles son los antecedentes, cuál es la conducción, cuáles son las conductas que asumimos en cada una de nuestras decisiones políticas, cuál es nuestra conducta personal, si somos probos y respetamos la ley. Entonces, estas cosas ya no podemos hablar de que se politizó porque hay una intencionalidad. Todos este tipo de eventos se van a politizar a partir bueno, ya no a partir de hoy, desde hace tiempo, porque las personas están informadas, porque tienen un medio de comunicación rápido y no podemos evitar que se politicen. Nosotros, yo digo, cuando éramos oposición, pues también frente a un hecho como este, pues había una denuncia y había un posicionamiento inmediato. Entonces, también tenemos que entender que si no queremos escarnio público, si queremos que validarnos siempre frente a los ciudadanos, tenemos que cuidar nuestras conductas y tenemos que cuidar la conducta de nuestros militantes y ser muy claros de que no se le va a ofrecer
ningún privilegio ni impunidad a ningún militante. Y lo digo incluso, si yo tuviera una conducta indebida, pues también, o sea, estaré bajo el escrutinio de las redes. A mí me han atacado por fijar una postura que además está establecida en el estatuto de que tenemos responsabilidades como militantes de respetar la dignidad de las personas, los derechos humanos. O sea, hay también un programa legislativo donde estamos convirtiéndonos en los principales promotores del respeto a los derechos humanos. Hemos trabajado por las mujeres en la Cámara como nunca antes visto, y ahora pues hay una crítica feroz porque asumimos una posición pues siendo coherentes. La congruencia es muy importante en la política, eso te da credibilidad y te da fortaleza. Entonces yo digo, ¿qué necesidad de estar viviendo este momento tan difícil? Entiendo que hay gente en Guerrero que quiere mucho a Félix, pero el hecho de que lo quieran mucho no le da ningún manto de impunidad. Él tiene que asumir este tema, enfrentarlo de la mejor manera, y de esa manera también está contribuyendo a la imagen y a la ética, y contribuyendo también con Morena. Eso es lo que tiene que ocurrir en cualquier país del mundo. Este tipo de hechos tienen consecuencias. Han tirado hasta presidentes de la República por un asunto de esta naturaleza. El del Fondo Monetario Internacional, no sé si te recordarás que lo acusaron de acoso sexual y también perdió el cargo que tenía. Entonces, son hechos graves que tenemos que atender para realmente dar el ejemplo y evitar que esta violencia, que esta impunidad después la lean los ciudadanos, de que pues con las mujeres podemos hacer lo que sea porque pues está normalizada la violencia. Si le permiten a alguien que tiene denuncias hacer lo que quiera, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que no podemos permitir más. Pues le agradezco mucho, diputada Lorena Villavicencio. Espero que podamos seguir en contacto para este y otros casos, porque vaya, injusticias y temas de derechos humanos hay para dar y regalar. Y yo sé que es algo en lo que están trabajando por ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, le agradezco mucho estos minutos y pues muy buenas noches. Y a mí un gustazo estar contigo. Y no salí enchilada para nada, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Muchas gracias, diputada. Hasta luego. Adiós. Pues yo sé que este tema es de los más polémicos, pero yo voy a insistir con esto, porque ustedes ya conocen mi posición. Por ahí me decían, oye, Meme, pero es que ya viste que ya le sacaron los trapitos a Basilia porque es del PRD y porque estuvo hasta en la campaña de Félix Salgado Macedonio y no dijo nada, y porque Almícar es el que está detrás de todo esto. Sí, ya sé. Sí, es algo que de hecho les informamos esta semana, ¿no? De hecho, esto del PRD, la Patricia Olamendi, su asesora, vaya, que si estaba con Latinos o no, bueno, sí, todo eso lo informamos esta semana. Pero yo vuelvo al tema, no solo es Basilia, ¿no? Y el caso de Basilia es el más mediático, que es lo más curioso. Se toma en el caso de Basilia como si fuera el único. No, hay otras 4. El caso de Basilia es el que, y se los dije esta semana propiamente, dudo que tenga algún tipo de salida jurídica, ¿no? Y es algo que se le preguntó, yo se lo pregunté a Basilia y a sus asesoras, ¿no? A Patricia Olamendi, sobre la salida jurídica en este caso. No le veo salida jurídica porque este caso ocurre hace 22 años. Ella intenta denunciarlo en el 2000, lo denuncia formalmente hasta el 2016, ratifica la denuncia 2017, y por supuesto hay temas también ahí, pero hay otras 4 presuntas víctimas. Y esto no habría ocurrido, también lo voy a decir claro, hoy no estaríamos debatiendo si Félix eso no es, o será o no será el gobernador o candidato de gobernador de Morena en Guerrero, si este tema se hubiera resuelto jurídicamente en tiempo y forma. Hoy vivimos con este debate porque no conocemos la certeza jurídica del caso, porque la fiscalía no hizo ni madres. ¿Me entienden? El fiscal, que de hecho, el fiscal que habría ya casi, sí, le voy a llevar el documento al juez para dictar auto de formal prisión a Félix Salgado Macedonio, cuando todavía no era senador, porque eso ocurrió cuando el señor todavía no era senador, fue en 2017, 2018, en ese año. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le habla y le dice que no. ¿Por qué? Porque no quería escándalos. ¿Por qué no quería escándalos? Porque este no es el caso de Basilia, para empezar. Este es otro caso, el de otra víctima. El esposo de esa víctima es familiar del gobernador de Guerrero.
Entonces, lo que no quería el gobernador eran escándalos. ¿Y qué pasó? Ese fiscal renuncia en 2018, tras 3 años de haber sido fiscal. Renuncia el fiscal. ¿Qué pasó con el delito? Se cambia el estatus en vez de auto de formal prisión a auto de sujeción a proceso. ¿Qué significa? Es prácticamente lo mismo que el auto de formal prisión, pero se dicta cuando el delito no merece la pena de prisión o tiene una pena alternativa a la privativa de libertad. Y entonces no lo meten a la cárcel, pero la investigación continúa y le dictan medidas para que no se dé la fuga. Eso es lo que pasó con Félix Salgado Macedonio. Por eso estamos hablando de que aquí hay algo que pasó, porque le iban a dictar auto de formal prisión, se la cambian, ¿no? El gobernador dice que no, frenan todo y lo que hacen es, en vez de dictarle el auto de formal prisión, se le dicta el auto de sujeción a proceso. Entonces, Félix Salgado Macedonio está bajo este proceso de auto de sujeción a proceso, como si fuera casi auto de formal prisión. Y es correcto, Félix Salgado Macedonio no ha salido a negarlo. Esa es otra. Si esto no fuera, si aquí no hubiera algo, y quizás no lo hemos explorado, pero si aquí no existiera un algo, Félix Salgado Macedonio ya hubiera salido públicamente a reventar todo diciendo que no es cierto. Sus abogados estarían demandando por difamación y entonces hoy la nota sería que Félix Salgado Macedonio está armando una soberana revolución demandando por difamación a las presuntas víctimas y demandando incluso a los partidos políticos porque están dañando su imagen. Usted es un daño grave a la imagen de una persona si fuera inocente y no lo está haciendo. Eso también es información que debemos tomar en cuenta. No porque no pasó ayer el acto quiere decir que no ocurrió. Hay delitos que prescribieron, el de Basilia, por supuesto, y es el más mediático y es el que más están reventando y es el que más están impulsando. Y no me extraña que esté el PRD detrás y tampoco me extrañaría que estuvieran otros precandidatos o suspirantes que se quedaron con el suspiro a ser gobernadores en Guerrero. No me extraña, pero hay otros casos. El caso de Basilia jurídico ya valió. Pues sí, ocurrió ese 22, lo denunció muy tarde, ya valió. Pero hay otros 4. Y de esos 4, uno tiene al menos a Félix Salgado Macedonio en el estatus de auto de sujeción a proceso, porque el gobernador pidió que le quitaran el auto de formal prisión, porque el esposo de la víctima es familiar del gobernador. El gobernador dice que no es cierto. La fiscalía hoy, nosotros hemos buscado a la fiscalía de Guerrero, no contestan el teléfono la fiscalía de Guerrero ni siquiera para informar los estatus de la investigación de los 4 casos. Dejen afuera el de Basilia, de los otros 4 casos. No sabemos nada y por eso yo lo digo con toda claridad. Aquí sí tenemos que ser muy puntuales y bien congruentes. Yo sé que la gente quiere a Félix Salgado Macedonio como gobernador en Guerrero porque amaron sus declaraciones cuando era senador, cuando estaba como senador.